Hola, ya estamos acá grabando. Bien, pues espero que se encuentren muy bien en su casa, que pues estemos aguantando estoicos esta cuarentena, pero que esperemos termine pronto porque sí es algo yo creo que para todos está siendo difícil. Pues bien, pues para empezar a esto de las clases en línea, que no es tan sencillo, no es tan fácil, pero pues estamos aprendiendo todos y echándole todas las ganas, ¿no? Bien, pues con el tema. Ya les he mandado a ustedes lo que son las presentaciones, pero para enriquecer un poco más, pues quiero comentárselos, dárselos como clase, como una plática a todos ustedes, a través de este medio. De una vez, una disculpa, no estoy acostumbrado a hablar frente a una cámara y estando solo y pues sí, puede haber alguno que otro error, pero espero que sea los menos posibles y pues empezamos. Bien, pues vamos a hablar del teatro del siglo XX, el teatro moderno. El, toda la, todo lo que hemos platicado sobre teatro, si se han dado cuenta, ha tenido o ha estado relacionado con un contexto histórico. Desde lo que es Grecia, Roma, Edad Media, cada uno de los países en su apogeo, el Renacimiento italiano, cuando surge la comedia del arte, el siglo de oro español, el, la época isabelina, la época de auge de Inglaterra, de su imperio naval, bueno, está el teatro isabelino, la comedia francesa y así. Luego pues vienen los cambios sociales, la caída de las monarquías, viene esa idea romántica de que se piensa que la burguesía, que es el mismo pueblo, va a cambiar todo, ¿no? Y se da este movimiento romántico también en las artes, en el teatro, y bueno, luego viene la decepción, ¿no? La decepción de que se dieron cuenta que realmente que no fuera la monarquía y que fuera la burguesía, pues no traía grandes cambios, al contrario, estos grandes comerciantes se volvieron cada vez más avaros, tenían más ambiciones y bueno, fueron dejando al pueblo a un lado y bueno, empezaron los descontentos y empezaron otro tipo de movimientos, tanto sociales como artísticos, como bueno, se da el naturalismo, que tiene más que ver con la ciencia, el realismo, y así vamos a ir cambiando poco a poco cómo se van dando estos cambios en las artes, tanto como en la historia, o en lo económico y lo social, ¿no? Bien, teatro del siglo XX, este es pues es muy interesante por todos los cambios, todas las cuestiones que se sucedieron durante todo el siglo XX. Ok, vamos a empezar, bueno, con todos los movimientos bélicos. La Primera Guerra Mundial, eh, donde, bueno, el protagonista es Alemania, y sobre todo Europa, pero también entra después Estados Unidos, que se había declarado neutro, pero después ya no, y bueno, fue muy importante para que se terminara esta guerra. Termina en 1918 y los tratados de Versalles, que es con lo que se cierra, que castigan a Alemania, pues se dan en 1919. La Revolución Rusa, o la Revolución Bolchevique, que también es otro movimiento muy importante, la caída de los zares y el inicio de pues de todas estas del movimiento soviético, la creación de la Unión Soviética. Bueno, todo el pensamiento marxista que se empieza a dar y empieza a creer esto. Entonces, el comunismo se vuelve una guerra contra el comunismo, no porque hay quienes no lo adoptan y quienes sí, ¿no? Sobre todo porque afecta a la parte burguesa, ¿no? El comunismo. Entonces, desde ahí pues ya se están dando también situaciones de cambio muy fuertes. La depresión económica de 1929, que es una caída tremenda de las bolsas y todo, que hasta suicidios llegó a haber. Eh,
es otra de las circunstancias históricas que se dan. La Segunda Guerra Mundial, que viene después. La Segunda Guerra Mundial, pues ya se ha platicado mucho de ella. El, el renacimiento de la Alemania con el nacionalsocialismo. Y bueno, esta guerra que dura bastantes años, del 39 al 45. Y bueno, terminando esto, pues el mundo se divide en dos. El, la parte que está en Occidente y el Oriente. Lo que es la parte comunista y la parte capitalista. Y ahí se inicia y que dura hasta los años 80 una guerra fría. Una guerra fría que... ¿Por qué es guerra fría? Porque nunca hubo una bomba, nunca hubo ataques, nunca hubo una guerra tal cual como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero todo el tiempo mantuvieron en suspenso y en miedo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se empezaron a armar estas dos partes, el mundo comunista y el mundo capitalista, creando armas cada vez más avanzadas que no sabíamos en qué momento iban a surgir o detonarlas. Y ya bueno, ya teníamos la experiencia de Hiroshima, de las bombas atómicas, entonces sabíamos que cualquier tipo de guerra que se diera o que pudiera dar en estos momentos sería una guerra catastrófica que podría acabar con todo. Bueno, todos estos acontecimientos influyen en el teatro y las artes. Y ya no, como está acá escrito, ya no solamente se ven como un espectáculo, sino también es una forma de denunciar y hacer ver otra realidad al público. Porque estamos ante un mundo cambiante. Bueno, además que los cambios no nada más se dan en estas partes bélicas, en la parte tecnológica. Estamos hablando que en esos 100 años, en el siglo XX, el hombre de caminar ya anda en auto, ya empieza a volar, empiezan a suceder, se empiezan a crear las primeras computadoras, las comunicaciones. El mundo empieza a crecer de una manera muy rápida, muy rápida, que en los primeros siglos, bueno, en la Edad Media no creció nada, pero del siglo XV al siglo XIX, pues fue lento, fue creciendo, pero paulatinamente. El siglo XX fue vertiginoso. Entonces, bueno, también esto se da en las artes. Entonces los cambios y los movimientos teatrales también son muchos, se van dando muchos movimientos teatrales. Veamos. Vamos a empezar con el dadaísmo. Eh, Acá, bueno, varios los consideran todos estos movimientos como los ismos, porque terminan en ismos la palabra. El dadaísmo, pues, viene del primer balbuceo que hace un bebé cuando está chiquito, que intenta hablar. Eso se considera es el dadaísmo, de ahí sale. Se supone que vas a regresar, vas a tener una retrospección a todo esto y empieza de la nada. Por eso, pues es algo que no tiene ningún significado en sí. Eh, bueno, el antecesor de este movimiento es desde el siglo XIX, Francis Alfred Jarry, en su obra Ubu Rey, ya tenía cuestiones sobre este tipo de teatro. Que bueno, ya leyeron la mayoría de ustedes la cantante Calva, que es del absurdo, no es de pero de aquí empiezan a surgir varios movimientos como el mismo absurdo, ¿no? Ya surge oficialmente, ya ahí es donde dan el nombre, en 1916, en Zurich, en Suiza, en un cabaret, en un lugar donde se reunían varios artistas de la época y todo eso, y entonces es donde se deciden entre Hugo Bell y Sara darle el nombre de Dada, movimiento Dada. El movimiento Dada no nada más se da en el teatro, se da en otras partes, en otros movimientos, en otras formas artísticas. ¿Y qué es el Dada? Es un rechazo a lo establecido en todas las artes. Rechaza el sistema político y social impuesto por la burguesía.
se identifica con el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Negar toda ley. El nihilismo, los nihilistas dicen no existe ley, no existe nada, nada me manda, somos libres de todo, o sea, no existen ni religiones, ni política, ni moral, nada, somos libres como animalitos, ¿no? Esos son los nihilistas. Entonces, por eso se habla de un bebé, ¿no? Un bebé, pues no, ¿qué reglas puede seguir? Y bueno, entonces se trata de rechazar todo. ¿Por qué? Porque realmente están inconformes con lo que está sucediendo, inconformes con todo lo que se está dando, la desigualdad social que provoca el capitalismo, el, la extrema pobreza, pues todos estos problemas que aún se siguen viviendo, bueno, en ese momento se empiezan a reflejar y bueno, y aparte empiezan a protestar contra toda la formalidad que tenían las artes para decir, no, las artes nosotros podemos hacer lo que queramos mientras estemos proyectando algo, ¿no? Bueno, a partir de aquí surgen las vanguardias o ismos, como les dije. Este, ¿Qué es la vanguardia? La vanguardia es la parte que va al frente, lo que va adelante, ¿no? La vanguardia es la punta de la lanza. La vanguardia son los primeros soldados que lanzan a la guerra. Por eso se supone que lo primero, estas son las vanguardias. Son cosas que van a surgir al principio. Es lo contrario de la retaguardia, ¿no? Que es la parte que va atrás protegiendo la parte, pues la retaguardia. Bien, continuamos. Otro de los movimientos que se dan es el teatro de la crueldad con Antonin Artaud. Antonin Artaud, bueno, es un personaje muy polémico, estuvo gran parte de su vida en hospitales psiquiátricos. Sus padres lo llevaban, pues él venía de una familia acomodada, una familia, estudió, era una persona estudiada, muy inteligente, pero su forma, digamos, probablemente sufría algunas partes esquizofrénicas, todo esto, tenía, era bastante violento a veces, bueno, tenía una cuestión mental bastante, pues bastante notoria, por lo tanto ingresó varias veces al hospital psiquiátrico. Él se dedica, por cierto, tiene mucho amor por el teatro, se dedica al teatro, pero también empieza a cuestionar y todo, y empieza a buscar por otro lado del teatro, ¿no? De hecho tiene un libro que se llama El teatro y su doble, y donde habla sobre lo que el teatro que él crea, que es el teatro de la crueldad. ¿Qué es el teatro de la crueldad? Pues el teatro de la crueldad, en primera, es regresar mucho a lo que es los ritos, lo que es toda esta parte ritual de la danza, el movimiento, el sentir, el llegar a cierta cataxis, a cierto estado bastante fuerte, hacer llegar al actor, hacer llegar al público estos estados, mostrar lo cruel, lo oscuro que es el mundo, ¿no? Lo oscuro a través del teatro. Y bueno, y sobre todo esta parte espiritual, sobre todo esta parte espiritual y toda esta parte de los sentimientos. Él bueno, tiene una experiencia en México, viene acá a México a convivir con los tauromaras para aprender sobre sus rituales. Obviamente dentro de todo esto que aprende, los rituales, toda esta parte mística de los taromaras, pues también está combinada con algunos alucinógenos y todo, bueno, que lo llevaban a ver cosas más allá de lo evidente, diríamos, ¿no? Este propone un teatro del cuerpo y no tanto de la palabra, es decir, que los diálogos no son tan importantes en el teatro de la crueldad, en el teatro de Antonin Artaud, como el cuerpo, no el movimiento, como cómo gesticulas, cómo sientes, cómo te mueves. Eso es muy importante para él y llevarlo hacia adentro. Pone en evidencia la decadencia del mundo y lo expresa ante las más crueles representaciones. Todas estas partes, las realidades, lo que a veces no queremos ver, él lo presenta en el teatro, ¿no? Hace que se vea y bueno, pues no a toda la gente le gusta y le puede provocar
cierta insatisfacción o repulsión, ¿no? Porque no nos gusta ver la realidad. Entonces la evadimos de mil formas y bueno, pues si vamos a ver un espectáculo, a veces no queremos ver eso. Y eso era lo que él manifestaba y decía que había que verlo. Y busca en el teatro una violencia mítica y de belleza mágica. Obviamente como arte pues tenía que tener belleza, pero siempre con mucha violencia, esa violencia que te hace sentirte mal, incómodo, no la violencia de tirar balazos a lo baboso, ¿no? Sino esta tipo de violencia psicológica que sí te pone a reflexionar y te hace sentir incómodo. Bueno, continuemos. Esto es Antonin Artaud del Teatro de la Crueldad. Ahora, vamos con otro movimiento, el surrealismo. El semestre pasado creo les puse en cuestión del cine una película surrealista que era la de Perro Andaluz de Luis Buñuel. En el surrealismo, bueno, acá son muchas imágenes, expresar, busca expresar el pensamiento eh, con exclusión de toda lógica, no le importa la lógica, ni la moral ni la estética. Lo que es buscar esas cuestiones que nada más pueden venir en el pensamiento, esas cuestiones que pueden venir en las ideas, de repente cuando empiezas a pensar y de repente dices, o cuando soñamos que todo es medio extraño, a eso es lo que maneja el surrealismo, ¿no? Algo que no vamos a ver plasmado en una obra realista, en algo de real, algo que veamos. Va más bien con el pensamiento, hasta dónde nos puede llevar. Pretende romper obviamente con el teatro realista. No busca una realidad amarga como el teatro de la crueldad, sino una presentación del mundo onírico, o sea, de los sueños. Onírico significa sueños. Este mundo, este mundo onírico que sí nos puede llevar de repente, pues no sé, hemos soñado con lugares que nunca hemos visitado o hacemos cosas que jamás podríamos hacer o relacionamos cosas que jamás podrían estar relacionadas. Bueno, en el surrealismo se logra, lo hacen palpable, ¿no? Este Sobresale lo irracional, lo onírico, lo ilógico, lo delirante, la locura también, todas estas partes de locura y cuestiones ilógicas que no podrían, todo eso lo podemos ver en el teatro surrealista. También el surrealismo se ve en la pintura, se ve en el cine, les digo, la película de Luis Buñuel que llegamos a ver, todo esto, ¿no? este Predominan los símbolos, acá hay muchos símbolos, muchas cuestiones simbólicas, que una bolsa, una mesa, cómo está colocada, una línea, podemos decir, a lo mejor sale un símbolo del infinito, de que eso nunca va a terminar, una cosa así, hay muchos símbolos, maneja mucho los símbolos lo que es el teatro del surrealista. este Bien, obviamente, digamos, el principio de todo esto también es el dadaísmo, eh, pero ya más organizado, ya no tan a lo loco. El dadaísmo era simplemente romper con todo, les digo, venía más con el pensamiento nihilista. Acá ya no, ya empieza a haber cierta organización y se empieza a manifestar en todas las artes. André Breton es el que escribe el manifiesto. El manifiesto es un documento donde se da a conocer que ya existe tal movimiento y que se da, y que a partir de ese momento a lo que se está haciendo se le llama surrealismo. André Breton escribe el manifiesto sobre el surrealismo y tiene mucha influencia en el cine, como les decía, con la de Perro Andaluz, como con Luis Buñuel. Luis Buñuel es uno de los genios del cine y bueno, está muy metido acá. Y en pintura, pues ni hablar, está Salvador Dalí, que también creo que sí han escuchado hablar de él. Y bueno, eso es la parte del surrealismo, es más allá de lo que vemos, ¿no? En los sueños. El expresionismo. Acá ya vamos con otro movimiento. Este tiene más fuerza. Este, el expresionismo nace en Alemania
nace en Alemania, es un teatro fuerte con una, dos imágenes, te quieren demostrar muchas cosas, igual cuando vimos la parte de las escenografías, que les dije que una escenografía proyeccionista, con un solo mueble, con un ojo, ya nos está mostrando todos, igual en el teatro, que en la pintura, el expresionismo se da de esta manera. Es un teatro más psicoanalítico, muy sexualizado en ese momento, porque también hay una revolución sexual en el siglo XX muy fuerte que busca romper también contra todo lo establecido. En este caso, pues busca romper con el naturalismo. ¿Cuál era el naturalismo? Pues el naturalismo es que todo el arte tiene que estar relacionado con un método científico, ¿no? En este caso no, busca romper con el naturalismo y marcar otras pautas. Sus seres representan a un grupo social y no a un individuo. Es decir, que aquí el héroe no va a ser el caballero que lleva y salva a la princesa, no, va a ser el pueblo que se rebela contra tal, va a ser este grupo de obreros que tienen el valor de enfrentarse al yugo del burgués que los está explotando, a los explotadores o contra el sistema. Esos son los héroes del teatro expresionista. Son grupos sociales muy fuertes este, que pueden romper con lo establecido. Bien, busca renovar la sociedad y transmitir ideales. Acá estamos viendo durante toda esta época, el siglo XX, pues vivimos en un mundo lleno de ideales, de pensamientos, de crear el comunismo, el socialismo, el mismo capitalismo que también tiene sus ideólogos y todo, son muy fuertes. Entonces se busca transgredir, buscar las ideas, empezar a jalar a los demás para que tengan para que piensen como ellos, ¿no? Empezar a crear adeptos a cierto pensamiento. Entonces pues el arte también influye mucho en eso, en la forma de pensar, en la forma de, de proyectar estos ideales. El espacio y tiempo son nulos. Aquí en estas obras no se habla de que, bueno, vamos a hablar de que estamos en tal año, en tal lugar. No, acá intentan universalizar todo, es decir, que no importa el tiempo y el espacio, acá lo que se está viendo es un hecho que puede suceder en cualquier lado del mundo. Entonces no toman tanto el espacio y el tiempo, se pueden manejar en cualquier espacio-tiempo. Y en estas obras se dan muchos monólogos. ¿Para qué se dan los monólogos en estas obras? Es decir, no es un monólogo, o sea, hay diálogos en las obras, pero hay personajes que de repente empiezan a hablar como un monólogo. ¿Y cómo se da? ¿Por qué se da esto? Pues para explicar quiénes son y dejar más claro al público lo que representa este personaje. Entonces de esta manera puede parecer un personaje y decir, bueno, yo soy un obrero que trabaja en esta fábrica, me le he pasado tantos años, y empieza a platicar toda su vida poniendo el mismo clavo en los zapatos, alienado por este sistema que no me tiene, y empieza a hacer todo su monólogo para que entendamos, pero este personaje representa a un grupo social. Bien, esto es el expresionismo. Ahora vámonos con uno más. A ver, el teatro del absurdo. Bien, aquí bueno, Hugo, me gustó mucho, muchas gracias por todos los, bueno, es parte de las tareas, pero varios que escribieron sus anotaciones, sus comentarios fueron bastante productivos. Vi que a varios les confundió, una obra que dice no entendí nada, otros intentaron darle un sentido. Bueno, todos están en lo correcto, es una obra para leer, al final de cuentas es una obra literaria. Y bueno, ¿por qué se da el teatro del absurdo? ¿Cómo surge? Bueno, sí, varios también me llegaron a explicar esto en sus trabajos y agradezco mucho también.
¿Por qué surge el teatro del absurdo? Pues surge como una respuesta a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en una guerra, en la Guerra Mundial? Y vamos a hacer una pequeño paréntesis ahorita con lo que está sucediendo en esta coyuntura en el mundo, con un virus, con una pandemia, algo que no había sucedido en cientos de años, y cómo se está dando, cómo nos va a cambiar, cómo va a suceder toda esta mortandad, todo lo que se está dando, lo que estamos sintiendo, los cambios en nuestra vida cotidiana. Pues ahora, bueno, ahorita estamos totalmente en paz, estamos en nuestras casas y no está tan grave, pero aunque es muy grave, no estamos tan grave como en una guerra, ¿no? Imagínense cómo les cambian estas personas que sus casas fueron destruidas con bombas, que terminaron, que sus familias ya no existen, que tuvieron que salir del país donde estaban. Bueno, todo lo que llegó a suceder después de las guerras, pues eso trae algo así como perderle el sentido a la vida. Le llegaron a perder el sentido a la vida, entonces es una manifestación el teatro del absurdo de este sentimiento de la pérdida de valores, la pérdida también de deseos, la pérdida de todo, ¿no? Entonces surge con una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, yo diría que pues a las guerras, a todo lo que veríamos medio siglo de guerras, describe un mundo en un colapso social, político y moral. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Empiezas a cuestionar después de una guerra de esa magnitud, empiezas a cuestionar tus valores, qué es bueno, qué es malo, existe Dios, no existe Dios, este, todo, ¿no? El orden social ya no es el mismo, qué estábamos haciendo mal, políticamente ya no crees en nada, a lo mejor antes tenías un poco más de confianza en esto, ya no, pues me llevaron una guerra, nos hicieron que nos matáramos, ¿por qué maté a mi hermano? ¿Por qué maté a mi vecino? ¿No? Entonces, todo esto se da, entonces entran en ese pensamiento de no entender qué está sucediendo, y bueno, se da este absurdo, ¿no? Martínez Lins le da el nombre al teatro del absurdo. Dentro de los artistas más importantes están Samuel Beckett, Ionesco y Jean Genet. La obra que ustedes leyeron, la de la cantante calva, es de Ionesco. Bien, y bueno, tiene su influencia de la patafísica. La patafísica es una ciencia inventada, que es la ciencia de los estudios imaginarios. Así que cuando vean que alguien empieza como a divagar y a decir cosas que según eso son científicas, está dentro de la patafísica. Es una, ¿cómo se llama? Una ciencia de imaginaria, de las cuestiones imaginarias. Y bueno, también del dadaísmo y del surrealismo. Si pudieron ver en la cantante calva, pues parte de lo que leyeron, pues no le van a encontrar un sentido ni una hilación, ¿no? La pérdida de comunicación, el no saber con quién estás, que aunque vivas junto, como decían muchos, ya no sabes. Muchos intentaron darle una explicación más cercana a ustedes, y es normal porque, bueno, ustedes no tienen esta experiencia, pues ustedes dan la explicación a la obra de acuerdo a su experiencia. Es lo bonito de la literatura, del teatro, ¿no? De que ustedes van a poder, cada quien puede hacer su lectura, es decir, su razonamiento de la obra de acuerdo a su vivir. Y así es como ha sucedido. Entonces, agradezco mucho a todos los que leyeron y me dieron esos comentarios. Y seguimos para terminar ya esta parte del teatro de ¿cómo se llama? Del absurdo. Vamos a hablar cuáles son las características y para que las hayan en la cantante calva, y a lo mejor lo vuelven a releer en algún momento. A algunos les gustó, otros dijeron no me gustó nada. El gusto, que no te haya gustado, que te haya gustado, no tiene nada que ver con que esté bien o esté mal. O sea, no es obligatorio que nos guste todo. Pero sí es importante que leamos, que investiguemos, que podamos tener el conocimiento de lo que nos gusta y no nos gusta. Yo sé que esto me gusta porque ya lo probé, ¿no? Porque ya lo leí. O a veces leemos ahorita lo que van a leer ahorita en bachillerato, lo que han leído en secundaria. Más adelante, a lo mejor 10 en la universidad o más adelante, lo retoman y lo ven de otra manera y les empieza a gustar. O se dan cuenta, oye, yo ya leí esto y en ese momento no me gustó, pero ahorita ya estoy viendo que sí tiene que ver. Entonces, así es como funciona la literatura. Ahorita recordemos que estamos en una etapa de formación, en una etapa de aprendizaje, entonces
pues yo les pongo lecturas de todo tipo y ustedes van a ir creando su propio criterio, que quién le gusta y que no le gusta. Bien, las características pues no tiene lógica, no importa el tiempo ni el espacio, si empezó ahorita o terminó, o empezar por el final o el principio, no importa. No existe un conflicto en sí. Varios se quejaban de eso, es que nunca bien, no existe un conflicto en sí. Simplemente el conflicto es que no hay conflicto, eso conflictúa, valga el juego de palabras. El lenguaje está lleno de juego de palabras, como ahorita, y frases trilladas, refranes, formas que decimos, como por ejemplo ahorita que viene el Día de la Madre, que se avientan en internet cientos de cosas que dicen las mamás y que vamos a reconocer desde los que tienen 10 años hasta los que tienen 80 años, van a reconocer que eso les dijo su mamá. Bueno, acá en el Teatro del Absurdo se juega con todo eso, ¿no? Y pues, se pueden decir miles de frases y una mamá habla nada más así. Sus personajes se parecen a los de la comedia del arte, porque están muy dibujados los muy muy tipos. Y con todo y lo cómico, sus personajes traen una denuncia en el fondo. Por lo regular siempre hay algo en el fondo de lo que se está hablando. Ustedes hablaron mucho de eso, de los que me comentaron, varios hablaron desde el tipo de llevar una relación, la forma en que están viendo la vida, como dos personas no se pueden conocer. Entonces, todos estos mensajes que traen de fondo son importantes. Bien, hasta aquí les dejo este video con lo que es la primera presentación. Discúlpenme si me trabo un poco, de por sí me trabo a veces, pero intento que llevarles conocimiento. Cualquier duda, en el mismo lugar donde voy a subir esto en YouTube, que ahorita les voy a mandar el link, ahí hagan los comentarios, digan lo que opinan, si tienen alguna pregunta, y yo se los voy a agradecer muchísimo, ¿sale? Que tengan un bonito día, aprovechen la cuarentena para leer, para disfrutarla con la familia, y recuerden que nuestra casa no es una cárcel, es nuestro hogar. Hasta luego y nos vemos en el próximo video. Gracias.